Chicos, en el día de hoy trabajaremos sobre el tema estequiometría y cálculos estequiométricos. Es necesario que sepas que para los químicos es muy importante conocer las cantidades de sustancias presentes en una reacción química. La estequiometría se define como el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en una ecuación química. En nuestro hogar utilizamos el concepto de estequiometría sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando deseamos preparar una torta, es necesario conocer con exactitud las cantidades de harina, de huevo, de azúcar, entre otros materiales que podemos utilizar para preparar la torta. De las cantidades que utilicemos para preparar la torta va a depender la cantidad o porciones que podamos obtener para compartir en casa. Para determinar los cálculos estequiométricos debemos primero definir que un cálculo estequiométrico se realiza atendiendo a una ley que es la ley de la conservación de las masas. La ley de la conservación de las masas nos indica que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. En esta ecuación química que tenemos, por ejemplo, podemos determinar las cantidades de sustancias que han reaccionado y las cantidades de sustancias que se han producido. Y esto lo podemos determinar a través de un cálculo estequiométrico. Primero debemos identificar que la ecuación química cumple la ley de la conservación de las masas. Repito, que la masa de reactivo sea igual a la masa de sus productos. En este caso podemos observar que tenemos de cloro un átomo del lado de los reactivos, pero del lado de los productos nada más tenemos dos átomos. Por tanto, debemos equilibrar la ecuación o balancear la ecuación y determinar las mismas cantidades. Para ello utilizamos en el balanceo unos numeritos que colocamos como coeficientes en la ecuación química. Es decir, utilizamos un valor aquí, un coeficiente de 2, que me indica ahora que el número de átomos de cloro que hay en los reactivos es igual ahora al número de átomos que hay en los productos. 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro, tanto en reactivos como en productos. Pero si observamos el número de átomos de hidrógeno y oxígeno que puede haber del lado de los reactivos, no hay un equilibrio en la ecuación con esas cantidades. Por tanto, debemos indicar 2 átomos de hidrógeno. Este subíndice que tenemos aquí nos indica que hay 2 átomos también de hidrógeno en este compuesto que es el hidróxido de calcio. 2 átomos de hidrógeno que hay en el hidróxido de calcio más 2 átomos que hay en el ácido debemos determinar en un total de 4. Pero si miramos los productos, solamente observamos que hay 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, también tendríamos que colocar un coeficiente del lado de los productos, específicamente en la sustancia agua. Utilizando el coeficiente 2, podemos determinar que hay 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de hidrógeno, en total en los reactivos hay 4. Y si tomamos este 2, que es el subíndice, y lo multiplicamos por el coeficiente, 2 por 2 también me daría 4 átomos de hidrógeno. Si miramos los átomos de oxígeno, este 2, que es el subíndice, multiplica también al número de átomos de oxígeno que tenemos aquí. Por lo tanto, tendríamos un total de 2 átomos de oxígeno en el hidróxido de calcio. Y del lado de los productos, en el agua, 2 que multiplica al hidrógeno, pero que este coeficiente 2 también influye en los números de átomos de oxígeno. Por lo tanto, podemos decir que también tendríamos 2 átomos de oxígeno del lado de los productos. En total, en este momento podemos decir que la ecuación cumple la ley de la conservación de las masas, es decir, la masa de reactivos es igual a la masa de producto.
Obviamente tenemos otros elementos dentro de la ecuación química, como es el calcio, pero observamos que de calcio en los reactivos también hay un solo átomo, y del lado de los productos también hay un solo átomo. Por tanto, podemos concluir que en realidad cumple con la ley de la conservación de las masas. Si yo deseo establecer un cálculo estequiométrico, el primer paso que debo cumplir es que la ecuación esté balanceada, es decir, cumpla la ley de la conservación de las masas. Podemos establecer diferentes relaciones estequiométricas, diferentes cálculos estequiométricos. Podemos referirnos a cálculos estequiométricos entre masas, entre volúmenes, si la sustancia es gaseosa. Podemos determinar cálculos estequiométricos relacionando los moles de las sustancias que están reaccionando con las sustancias que se producen. Veamos a continuación este tipo de cálculos estequiométricos. Iniciaremos con el cálculo estequiométrico de mol a mol. Explicaremos el ejercicio que está en la guía para que tengas una mayor ilustración. Ahora vamos a realizar el primer ejercicio de la guía. La relación estequiométrica que vamos a determinar es la relación mol-mol. ¿Qué significa relación mol-mol? Quiere decir que las cantidades de las sustancias dadas en reactivos en relación con las sustancias o las cantidades dadas en los productos van a estar dadas en unidades de mol. Cantidad de reactivos en mol y cantidad de productos en moles. Por eso la relación recibe el nombre de relación estequiométrica mol-mol. En el primer ejemplo dice lo siguiente: la combustión del octano es uno de los componentes de la gasolina, produce gas carbónico, agua y cierta cantidad de calor de acuerdo con la siguiente ecuación. Nos facilitan la ecuación indicándonos que este es el octano que reacciona por combustión, es decir, necesita un comburente y ese comburente es el oxígeno. Y luego se produce dióxido de carbono en la reacción y agua. Luego el ejemplo nos dice que cuando se quema gasolina se contiene 38.5 moles. ¿De qué sustancia? De octano. Entonces, el octano es el reactivo que tenemos aquí. La pregunta del ítem A es: ¿cuántos moles de dióxido de carbono se producen? Entonces nosotros vamos a determinar qué cantidad de moles de dióxido de carbono se producen a partir de qué. A partir de 38.5 moles de octano. Entonces, como podemos darnos cuenta, la relación entre el reactivo, que es el octano, la unidad de ese valor está dado en moles. Entonces la relación entre los 38.5 moles de octano y la cantidad de moles que se deben producir ¿de qué sustancia? De dióxido de carbono. Entonces, como nos damos cuenta, la relación es mol-mol. Mol de los reactivos, que es el octano, en relación con los moles del producto, que es el dióxido de carbono. Por eso determinamos que la relación estequiométrica que vamos a realizar es mol-mol. Hay dos formas de realizar este ejemplo. El primer ejemplo, pues, o la primera forma de realizar el ejemplo más bien, es a través del desarrollo de una regla de 3 simple, pero también podemos hacerlo de otra forma utilizando las fracciones molares. Vamos a explicar la primera forma como está determinado en la guía. Por ejemplo, lo primero que nos indican es que debemos garantizar que la ecuación esté balanceada, es decir, que la cantidad de la masa de reactivo sea igual a la cantidad de masa de los productos. En términos de moles, debemos determinar que los moles de los reactivos sean iguales a los moles de los productos. Esto quiere decir que en la ecuación
para poderla balancear debemos utilizar unos coeficientes que nos permitan equilibrar la ecuación. Para equilibrar la ecuación, entonces tomamos la cantidad de átomos de carbono que tenemos en la ecuación y del lado de los reactivos nos indican que es 8. Pero del lado de los productos nos indican que hay un solo átomo de carbono. Del lado de los reactivos hay 18 átomos de hidrógeno. Del lado de los productos hay 2 átomos de hidrógeno. Del lado de los reactivos hay 2 átomos de oxígeno y del lado de los productos hay 2 en el dióxido de carbono y 1 en la sustancia agua. Por lo tanto, hay un total de 3 átomos de oxígeno. Como nos podemos dar cuenta, la ecuación no está equilibrada. Procedemos a realizar el equilibrio de la ecuación, colocando unos coeficientes que nos permitan equilibrar en términos de reactivos, de cantidades de reactivos y cantidades de productos. Obtenemos que en total de átomos de carbono, para este caso tendríamos 8 por 2 serían 16. Entonces, en total de átomos de carbono, del lado de los productos necesitamos 16. Del lado de los reactivos tenemos 18 por 2, que en total sumarían 36 átomos de hidrógeno. Para también obtener del lado de los productos debemos colocar un número que multiplicado también por 2 me dé la misma cantidad, es decir, 36. Y ese valor es 18. 18 por 2, 36. Del lado de los átomos de oxígeno, en los reactivos tenemos únicamente 2 átomos de oxígeno, pero del lado de los productos ya hay mayor cantidad de átomos de oxígeno, por tanto requerimos o tenemos la necesidad de equilibrar la cantidad de átomos de oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos en total 16 que multiplica a 2. 16 por 2 son 32. Y 18 que multiplica a un átomo de oxígeno que tendría el agua, en total tendría 18. Si sumamos 18 más 32, vamos a obtener un total de 50. Quiere decir que si del lado de los productos hay 50 átomos de oxígeno, también debemos tener del lado de los reactivos 50 átomos de oxígeno. Y para obtenerlo deberíamos multiplicar un coeficiente o un valor numérico por 2. Y ese valor sería 25. 25 por 2, 50. Entonces ya tendríamos balanceada la ecuación. Cumple la ley de la conservación de las masas, que es el primer paso que debemos realizar. El segundo paso que nosotros debemos realizar para la solución de este ejercicio es determinar la relación estequiométrica o la relación molar entre las sustancias. ¿Cuáles sustancias? Las que nos plantea el ejercicio. ¿Cuáles fueron? Nos hablaron del octano y nos hablaron del dióxido de carbono. Entonces vamos a relacionar esas dos sustancias. ¿Cuál es la relación molar que existe entre estas dos sustancias? Me voy a la ecuación química. Y en la ecuación química me dicen que 2 moles de octano producen 16 moles de dióxido de carbono. Entonces ya determiné cuál es la relación estequiométrica entre esas dos sustancias. Pero a mí me preguntaron cuántas moles de dióxido de carbono se producirían a partir de qué dato. 38.5 moles de octano. Como conozco la cantidad de moles de octano, vamos a realizar una regla de 3 simple. Esa regla de 3 simple vamos a ubicar unidades que sean semejantes una debajo de la otra. Esto quiere decir
que como conozco el valor del octano en la reacción de 38.5 moles de esa sustancia, entonces debajo de moles de octano debo colocar la cantidad que es 38.5 moles de octano. Colocamos 38.5 moles de octano. Ahora, me dicen cuántos moles de dióxido de carbono se producen. Entonces ese es el dato que yo no conozco. Y como no lo conozco, colocamos una X como incógnita. En una regla de 3 simple ya usted debe saber que se multiplica en cruz y se despeja X. Para despejar a X, X es igual a el valor que esté multiplicando a X siempre debe pasar a dividir. Entonces, el valor que va a dividir, que multiplica en este caso a X en el despeje, será 2 moles de octano. ¿Y qué valores van a multiplicar o van a ubicarse en el numerador? Sería 38.5 moles de octano que multiplican a 16 moles de dióxido de carbono. Como hay unidades que son semejantes, ¿qué hacemos con ellas? Las eliminamos y hacemos la operación o el cálculo matemático. Simplemente decimos 38.5 por 16 y el resultado lo dividimos entre 2 moles. Eso me da un total de 308 moles de dióxido de carbono, que fue lo que me pidieron. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se producen? Y aquí obtenemos el resultado. Esta es una forma de realizar estos ejercicios. Vamos a plantear una segunda manera de resolver. Partimos del dato que nos entregan. ¿Cuál es el dato que nos da el ejercicio? El único dato conocido. 38.5 moles de octano. Y ese dato lo vamos a relacionar con la razón molar en la ecuación, es decir, con los datos que relacionan al octano y al dióxido de carbono, que es la pregunta que nos hace, cuántos moles de dióxido de carbono, lo vamos a relacionar con lo que está en la ecuación química. Entonces ya sabemos que hay 2 moles de octano y 16 moles de dióxido de carbono. Como vamos a buscar las moles de dióxido de carbono, decimos 16 moles de dióxido de carbono divididos entre 2 moles de octano. Hacemos la multiplicación de 38.5 moles de octano por 16 moles de dióxido de carbono dividido entre las 2 moles de octano. Se eliminan las unidades que son semejantes y este dato también me da como resultado 308 moles de octano. O también lo puedo decir 308 moles de octano, ubicando la fórmula molecular del compuesto. De esta manera hemos resuelto la primera parte del ejercicio, el ítem A. Ahora pasemos al ítem B. En el ítem B nos indican cuántos moles de agua se producen. Ahora, cambiando la pregunta, diríamos cuántos moles de agua se producen. Lo único que va a cambiar son
los datos que corresponden ahora a la relación molar entre una sustancia y otra. Si lo hacemos por regla de 3 simple, tendríamos que decir lo siguiente. Lo primero, la relación estequiométrica entre el reactivo y el producto en esta ecuación química, que es lo que nos plantea el ejemplo. ¿Y cuáles son? Moles de octano, pero ahora con las moles de agua. Vamos a representarlo aquí. Entonces, si yo voy a relacionar lo que está en la ecuación química, yo tendría que decir que 2 moles de octano me producen ahora en total 18 moles de agua. Y como estamos buscando las moles de agua, colocamos X como incógnita debajo de las moles de agua, unidades semejantes debajo de la otra, y colocamos el valor que nos indica el ejemplo, que en este caso es 38.5 moles de octano. Las colocamos unidades semejantes una debajo de la otra. ¿Qué debemos hacer ahora? Despejar a X, multiplicamos en cruz, X es igual a. Y decimos entonces que los 38,5 moles de octano multiplicado por 18 moles de agua dividido entre 2 moles de metano. ¿Qué hacemos ahora? Eliminamos unidades que sean semejantes y aplicamos la operación matemática, donde decimos que es igual a 346.5 moles de agua. Esta sería una forma de resolver o de hallar la cantidad de moles de agua a partir de 38.5 moles de octano. La segunda manera de resolver este ejercicio tendríamos que decir lo siguiente. Tomamos el valor 38.5 moles de octano, abrimos paréntesis para ubicar la relación molar. Entonces ya sabemos que vamos a eliminar moles de octano y vamos a buscar las moles de agua. Las que vamos a eliminar siempre dividiendo. Entonces relacionemos cuántas moles de octano hay en la ecuación. Hay 2 moles. ¿Cuántas moles de agua hay en la ecuación? Hay 18. Multiplicamos entonces 38.5 moles por 18 entre 2 y nos da un total de 346.5 moles ahora de agua. Y hemos resuelto el ejercicio de 2 formas distintas. Asimismo está establecido en la guía, simplemente hemos adicionado una forma para que la conozcas, pero de acuerdo a cómo te sientas resolviendo el ejemplo, eres libre de determinar cuál de las maneras de resolver el ejercicio quieres implementar. Espero haber sido clara en este espacio para que comprendieras el primer ejercicio. Vamos a pasar ahora al segundo ejemplo.